Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson. Comentar algo que siempre experimento y es la culpa. Aunque haga cosas que están bien, pues no tiene nada de malo pedirle a mi hermano que baje el volumen. No le digo, oye, no escuches eso, y le falta el respeto diciéndole otras cosas, sino que tengo ahora un poco de tiempo para poder grabar este podcast y está bien pedirle ese favor, porque se lo pedí por favor y me envió, porque se lo pedí por WhatsApp y me envió stickers de caritas tristes y empecé a sentir culpa. Y probablemente mi modo culposo quisiera darle la libertad a él de poner la música a todo volumen. Y wow, eso es algo que descubrí en terapia. Pues en terapia de esquemas lo catalogamos como modo culposo. Y sí, la verdad es que no tenía idea de cómo empezar este podcast. Probablemente en otros días tengo muchas ideas de empezar este podcast. Pero creo que el universo es tan sabio, es tan abundante, es tan amoroso y generoso conmigo como con todos ustedes, que me dio este ejemplo para poder iniciar el podcast de ahora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisbeth Rivera, periodista de profesión, apasionada por temas de espiritualidad, crecimiento personal y programación neurolingüística, también ley de atracción. Estoy muy agradecida que estén ustedes escuchando este momento, este podcast, este episodio. Son totalmente bienvenidos a Sala Adentro Podcast. Y sí, en realidad, pues aquí en el celular había apuntado, a veces cuando estoy en el bus, casi siempre cuando estoy en el bus, y pues me pongo a pensar en muchas cosas. Escribo en mi chat personal lo que me gustaría hablar en el podcast. Y luego, como envío tantos mensajes a mi chat personal, se me olvidan. Y hace poco estuve pasando por una situación, bueno, aún todavía lo estoy procesando, pero era una situación difícil para mí. No sé cómo catalogarlo en realidad, pero obviamente es difícil, así que solamente me queda decir eso. No puedo dar muchos detalles ya que es una situación tan personal, pero aquí va lo que escribí después de que pedí ayuda a una amiga a conversar y que me dé su punto de vista, y fue esto. Ya lo perdí, aquí está. No dejes que se te acumulen las lecciones. Y es que con ella estábamos hablando sobre todas las lecciones que hemos tenido que superar en el proceso de nuestra vida. Una de las razones por las cuales elegí conversar con ella es porque admiro mucho su fortaleza y cómo pudo superar situaciones que a mí me hubiesen partido el alma. Pero bueno, algo también me da a entender de que las cosas pasan para algo y el universo sabe a quién dar sus lecciones y por qué. Entonces, supongo que a ella, si pudo pasar esto, es porque ella también estaba en ese proceso de lograr ser la persona que es ahora, que es un ser altamente admirable. Y sí, estoy hablando de ti, Alejandra, si es que estás escuchando este episodio. Y pues llegué a la conclusión, mientras yo le hablaba de mi problema, le hablaba desde un punto de vista más consciente y le decía, me está pasando esto que ya me ha pasado antes, que tengo que elegir, y es algo repetitivo, es como un patrón que se repite cada cierto año con diferentes personas probablemente, y creo que esto en realidad yo en mi interior estoy buscando
estoy buscando culpables porque ya no puedo lidiar con mi modo culposo. Entonces, al final nadie tiene la culpa en esta situación. Es solo que estaba, como me dijo también mi terapeuta, solo que mis esquemas estaban muy fuertes y porque había dejado terapia mucho tiempo. Y por eso es que estaba experimentando situaciones en las que me costaba a mí lidiar porque yo había dejado la constancia de fortalecer mis esquemas, mis nuevos esquemas que van en contra, no en contra exactamente, sino que ayudan a debilitar los esquemas que no me hacen ser un ser funcional, entre ellos el que les mencioné desde el principio, el modo culposo, que es complacer. En mi caso, el modo culposo se presenta como complacer al resto solo porque yo me siento culpable y probablemente la otra persona va a sufrir por mi culpa. Aún todavía estoy experimentando esto porque siento culpa, mucha culpa por algunas cosas que he estado haciendo y que probablemente ha estado hiriendo a otros. Y a veces dudo si es mi ego o es mi lado consciente en el que dice, pues estás experimentando esto para sanarlo. Por eso es que digo que es algo difícil, porque incluso me enredo con mis propios pensamientos y es algo que tengo que trabajar con conciencia, con terapia y con constancia también. Entonces, una de las cosas fue, mi amiga me dijo, yo antes de esto le dije a ella, me he dado cuenta que esta situación ha aparecido en mi vida para yo volver a sanarme, volver a recogerme, volver a cuidarme y volver a fortalecerme, porque ya antes en otros episodios me he fortalecido y esta vez pues solo tengo que volver a levantarme y volver a crecer, ver ahora los nuevos patrones, los nuevos personajes en mi vida que son maestros, obviamente, para continuar con mi crecimiento personal. Y me dijo ella esa frase que les dije, ¿no? Que aquí está, no dejes que se te acumulen las lecciones, porque llega un punto en el que tu lección es tan complicada, es tan compleja, difícil pero no imposible, que simplemente quieres pasar de eso y aceptar lo que se te ha propuesto en ese momento y continuar, a pesar de tus miedos, de tus dudas o de lo que te dice tu intuición. Entonces, podría seguir quedándome en un espacio en el que quizás no siga creciendo. Lo siguiente es, esto es algo muy complicado para yo poder manejar. De hecho, el podcast tiene una lección detrás, ser constante. Me cuesta ser constante conmigo misma porque no soy exigente y siempre soy permisiva. Siempre he anhelado ser ese lugar seguro donde no me critican ni me castigan por equivocarme. Así que cuando estoy a solas conmigo trato de relajarme. Y sí, una de las cosas que viene a enseñarme esto, en ese momento algo que recordé que se me estaban acumulando como lecciones, es esto, grabar el podcast. El plan, o lo que yo veo, usualmente escucho podcast y siempre estoy emocionada por el día en el que se publican. Por ejemplo, uno de mis podcasts favoritos es Positivamente de Elena Lama, que lo publica todos los lunes constantemente y amo su podcast, siempre estoy añorando a escuchar uno nuevo. Entonces digo, oye, yo también quisiera hacer eso, quisiera tener este tipo de continuidad, pero me falta disciplina porque solo me dejo llevar por las emociones y es algo en lo que tengo que trabajar, en lo que estoy trabajando, porque si digo que tengo que trabajar, mi mente cree que lo dejo para el futuro, pero no, en lo que estoy trabajando. Por ejemplo, ahorita, yo no sé si en una semana voy a seguir grabando o no, pero sé que ahorita estoy grabando y no quiero seguir pensando en el futuro. Porque, en serio, pasan cosas alucinantes día tras día que
pensar en el futuro sería limitar muchas cosas hermosas que pueden pasar o que ya están pasando. En fin, siempre he anhelado ser ese lugar seguro. Creo que una de las razones por las cuales he procrastinado en este asunto es que trato de escapar de cuando me siento criticada, porque he experimentado mucho desde mi infancia hasta mi adolescencia en diferentes ambientes, no solo en mi casa, sino en otros espacios, en lo que creo que es: si no haces esto, serás castigado. Algo en lo que estoy en desacuerdo, porque no, es completamente cruel para mí pensar o recordar o imaginarme de nuevo todo ese miedo que experimenté de no saber, de ser una completa ignorante en alguna situación y tener que hacerlo perfecto porque si no me van a castigar. O sea, ¿a quién en la vida se le ocurre castigar a alguien que hace algo por primera vez? Y algo que ni siquiera tiene que ser perfecto, sino que está en un proceso de aprendizaje. Yo creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Y pues siempre he intentado estar sola por eso, para no sentirme juzgada o criticada. Entonces, ahora que soy adulta, sé que que cometo errores. Soy consciente de mis errores. Pero como no me quiero juzgar a mí misma porque me asusta mucho, escapo y no hago nada. Y trato de esconderme para no recordar eso que mi mente hace que me sienta juzgada por mí misma. Entonces, otra vez ahí va el modo culposo, en otra versión, pero sigue siendo parte de mí. Un esquema, ¿cómo es la palabra? No funcional. Un esquema que no me permite crecer, que no me permite avanzar probablemente, y que si salgo de esa zona de confort en algún momento pudiese crecer. Entonces, ahí va otro. Y creo que, como les dije al principio de este segundo punto, ayuda mucho a pensar ahora. No sé si mañana cometeré algún error, no sé si mañana volveré a pensar en lo que me siento avergonzada o no. Pero ejecutar ahora lo que realmente quieres hacer, sin importar lo que piense el resto, puede ser un gran reto. Yo no te voy a decir que es fácil. A mí también me molesta mucho cuando me dicen, es fácil, solo hazlo. O no sobrepienses. Es jodido. Yo sobrepienso mucho. Es parte de mi modo culposo. Entonces, yo no te voy a decir que es fácil, porque sé lo jodido que es que alguien que no sabe lo que tú estás viviendo crea que es fácil. Porque simplemente esa persona no lo experimenta como tú. Esa persona probablemente experimenta otras cosas en las que no se le hacen fácil, y no creo que le guste que le digan, pero es fácil, simplemente hazlo. ¿No, verdad? Sí, seguimos con el texto que había escrito. Sin embargo, ese extremo ha pasado factura. Me cuesta ser constante con mis decisiones y esto ha afectado a gente que amo. Ahora me doy cuenta de la importancia del Trace Podcast, la constancia. El podcast en realidad ha venido a enseñarme mucho a mí. Cuando yo inicié el podcast, lo inicié después de un cuadro de ansiedad y un estado de depresión. Agradezco al universo muchas cosas que me han permitido superar. Desde hoy agradezco, ¿no? Viendo al pasado. Porque, wow, me da mucho miedo volver a experimentar eso. Y ya no creo volver a experimentarlo porque ya soy un poco más fuerte a comparación de lo que experimenté en ese momento. Y les cuento porque a veces siento que hablo mucho de lo que he sentido y no les doy mucho contexto. Creo que el podcast lo lancé en el 2022. No, 2021.
No recuerdo bien, sinceramente, perdonen. Y pasó que mi papá estaba con COVID en ese momento. Para esto, mi papá y yo teníamos una relación maravillosa. Siempre lo consideré el mejor papá del mundo. Hasta mis 18 años, que siempre se portó, y nunca voy a negar y siempre lo voy a afirmar, es que yo tuve el mejor papá del mundo. Y yo sé que muchas personas también sienten eso por sus padres. Y cuando ya crecimos, la situación empezó a debilitarse en casa. Empezaron a salir verdaderos rostros en algunos casos. Y yo como adulta, ya como entendiendo cosas y pudiendo dar mis opiniones, empecé a tener una postura no a favor de lo que mi papá pensaba o hacía. Al principio lo apoyaba mucho, pero luego al ver algunas situaciones empecé a alejarme y empecé a pedirle al principio que no haga lo que estaba haciendo. Y luego, al ver que no había resultado, simplemente empecé a enfocarme en lo mío y me alejé. Me alejé de él física, no sé si emocionalmente también, pero porque lo sigo amando como siempre. Pero en ese momento sí intenté alejarme emocionalmente porque no quería sentir decepción. Y pues cuando sucede esto de la pandemia y el COVID, yo ya no tenía comunicación con mi papá por aproximadamente 1 año. Y para ese momento yo estaba en una relación, sí, en una relación muy, muy, muy bonita. Que yo decía, no puedo creer que esté experimentando esta relación porque era preciosa. Era la persona que yo consideraba que decía, ¿cómo puedo tener una persona así a mi lado? No puedo creerlo, por fin ha llegado una persona que siempre quise así. Sin embargo, no duró mucho esa imagen de esa persona, sino que poco a poco empezó a mostrar también su verdadera esencia, pues, ¿no? O quizás sus miedos, o no lo sé, no quiero juzgar eso ahora. El asunto es que sucede el COVID, tengo que volver al lado de mi papá. Bueno, él volvió a mi lado porque yo empecé a cuidarlo, ya que no era tan favorable que se nos acerque tanto. Yo pedí permiso en mi trabajo, empecé a cuidarlo a él firmemente, fielmente, y a la par pues no estaba muy bien en mi relación. Como les digo, tenía una relación preciosa que fue como una montaña rusa. La emoción, la constancia o el compromiso entre ambos descendió, pero de una forma abismal, de un día para otro, y yo lo sentí. Entonces intentaba sostener todo, porque por un momento dije, el COVID ha venido para volver a unirme a mi papá, y yo estaba muy contenta por eso, porque cuando fui por mi papá, ambos hicimos cosas juntos que hace años no hacíamos, y yo dije, wow, por fin estoy haciendo esto con mi papá después de muchos años. Y pensé que eso también iba a estar todo bien. Bueno, la cosa es que por lo mismo de COVID, mi sobrina no podía estar cerca de sus abuelos, así que también se viene a vivir a mi casa. Y pues ella experimentó un cuadro de ansiedad muy fuerte, y yo le había visto desde niña a ella con cuadros de ansiedad. No es mi hija. Si fuese mi hija, yo automáticamente le pongo en terapia. Pues ella ahora no vive aquí en Perú y tiene que lidiar su propio proceso sola. Y yo pienso que de alguna u otra forma ella va a estar bien, porque tiene una mente muy muy fuerte y es muy consciente, muy despierta para su edad. Entonces sé que de alguna u otra forma ella va a estar bien pronto, con terapia también. Es lo que más deseo.
El asunto es que esas 3 cosas se juntaron en una sola noche. Terminé con esta persona porque no me sentí bien después de una discusión. O sea, tuvimos una discusión que no tenía nada que ver con lo que yo estaba experimentando, pero fue una discusión por suposiciones, que él suponía muchas cosas de mí. Y pues me dio igual, lo bloqueé por todos lados en ese momento, porque en serio sentí tanto dolor que no quería ni saber qué pasó por mi vida. Mi sobrina tiene un cuadro de ansiedad y yo no podía sostenerla emocionalmente y solamente sentía mucha pena en ese momento. Y todo eso que estaba construyendo supuestamente con mi papá se destruyó porque tuvimos una discusión innecesaria una vez más. Y como les dije un poquito al principio de esta historia, es que mostraba algunas caras diferentes. Eso hizo que tú tengas un cuadro de ansiedad tan fuerte que nunca, lo que me dio más pena es que mi mamá me encuentra y me ve llorando y ella muy desesperada, ¿cómo me habrá visto? No lo sé. Muy desesperada, ella me dice, ¿qué puedo hacer yo por ti si tú eres la que nos aconseja aquí? Si tú eres la que sabe de esto y cómo ayudar a otros, yo no sé qué se hace en estos casos. Y yo en ese momento solamente dije, déjame llorar y déjame expresar todo mi dolor, pero solo acompáñame en silencio. Y sí, amigos, o sea, entre paréntesis, si en un momento alguien está muy, muy mal, acompañarla en silencio es lo mejor. Simplemente estar ahí es lo mejor. Si escuchan a mi perrita ladrar, saluden, es princesa. Entonces, yo sentí que no era la única que estaba experimentando cosas difíciles. Que si yo escribía o llamaba a alguien, no iba a ser oportuno. Así que lo único que quería era conversar, contarle a alguien lo que estaba experimentando. Pero también sabía que había muchas, como que me ponía a pensar sobre la situación y había muchas reflexiones al respecto y dije, tengo que hablar de esto. Y grabé en mi celular. Grabé todo lo que yo pensaba en mi celular. Cero excusas. Estaba en la cama, no me podía ni levantar, en serio, estaba tan débil, cero energías, que grabé en mi celular y dije, wow, tengo el podcast. Y como estaba en la cama, me puse a ver YouTube y encontré un tutorial de cómo hacer diseños en Canva. Descargué Canva y desde ese día empecé a usar Canva hasta el día de hoy. Y ahora tengo Canva, pero no lo hagan, amigos, es un poco caro para lo que sea. O sea, si quieren y de verdad lo utilizan todos los días como yo, háganlo. Ya bueno, pero la cosa es que ahí fue donde inició todo. O sea, inició todo desde lo más bajo de mis emociones. Y empecé a fluir, empecé a hablar sobre mis cosas en el podcast, empecé a crear algo desde el dolor, y de eso se trata, transformar el dolor en pasión o en arte y así. Entonces, creo que el podcast siempre nació para enseñarme algo en ese momento y siempre me ha enseñado que soy capaz de transformar mi dolor en arte, en pasión y en un orgullo. Ahora el podcast otra vez viene a darme otra lección, que es ser constante, porque ustedes han visto después de cuánto tiempo publico un podcast, publico un episodio. Entonces eso es algo que también estoy aprendiendo ahora. Disciplina, constancia, puntualidad, son cosas en las que tengo que reinar, en las que quiero reinar y en las que ya sé que estoy reinando. Ok, perdón. Creo que soplé muy fuerte el micrófono. Y por otro lado, cuando escribí eso, dije, ya a partir de ahora le voy a meter duro a reflexionar y a buscar información y todo esto. Y llega un punto en el que incluso tanto
positivismo no tóxico, o sea, ay, ¿cómo lo explico? Creo que ya metí la pata al decir no tóxico. Pero, o sea, no les estoy diciendo, oh, sé feliz, o vibra alto, aunque sea difícil, o deja de pensar en esto y otro. Sí funciona. No lo voy a negar. Hay un momento. Voy a rechazar una llamada. Y listo. No me quiero salir del tema, pero, o sea, les aconsejo mucho que sigan. Y antes de seguir, vean la historia de Julián. Creo que es julian.coacher en Instagram. Pero es un chico que utilizó la ley de atracción de forma elegante. Y busquen, quizás en YouTube encuentren la historia de El Gran Premio, algo así se llama. Y tienen que verlo. Está en el canal de Chofi TV. Si es que algunos de ustedes siguen a Chofi. Ya. No me acuerdo de qué estaba hablando. Pero sí, o sea, esto del podcast me ha ayudado un montón a crecer. Y pues para también grabar y decir, voy a estar a la altura de lo que se espera. Ahí va otra vez modo culposo, expectativas. Me puse a investigar muchas cosas y estuve en ese constante de volver a entrar en ese constante aprendizaje de temas de crecimiento personal, espiritualidad, ley de atracción. Y había algo que resonó conmigo. No lo leí en ningún lado, pero dije, pucha, estoy leyendo tanto sobre esto, sobre lo otro, que parece de nuevo que todo son reglas. Y por un lado, quizás eso también transforma el hecho de que no me guste el castigo o algo así, porque una de las razones por las cuales me alejé de la iglesia, bueno, actualmente sí participo en esta iglesia, pero en un momento una de las razones por las cuales no congeniaba era porque yo había percibido de que todo era castigo en una doctrina y no era como amor, ¿no? O sea, era hazlo y yo había desarrollado en mí en hacer las cosas por miedo y no por amor. Entonces dije, no, ya no quiero volver a eso de tener que ser muy estricta con los mensajes o las leyes o los mensajes que aparecen en temas de crecimiento personal o ley de atracción. Pues por eso menciono leyes, porque hay leyes espirituales. Entonces no lo quiero ver como algo estricto, como algo doctrinario, sino que quiero y debería verlo como algo que ecléctico. Si realmente me sirve para mí, si realmente me gusta, lo aplico en mi vida y ya está, me funciona. A cada uno le va a funcionar algo distinto y eso es lo más lindo del mundo, ser diferentes. El asunto está en que había encontrado esto de la abundancia y de vez en cuando publico temas sobre abundancia porque aprendí mucho al respecto y tengo mucho deseo de aplicarlo día a día. Siento que hasta ahora el universo también me sostiene un montón por meter estos mensajes en mi mente, pero algo que ya no estaba resonando conmigo era convertirlo como en una regla, convertirlo como en una doctrina que yo tengo que seguir, ¿no? Y que es algo que no tiene la culpa ni las reglas, ni las doctrinas, ni las religiones, ni nada, sino como uno decide manejar su vida frente a esto. Una de las razones por las cuales elegí regresar a la iglesia y hacerlo desde mi perspectiva y desde mi modo ecléctico. Y aquí va, si me siguen en Instagram probablemente ya han leído lo que publiqué y pues aquí lo leo. Deja de aferrarte a las reglas de que la abundancia no funciona así. Este sí es un sí condicional, porque o sea, es como que de que la abundancia no funciona así, no sé, si no sueltas o si no das, cosas así, ¿no? Ahorita no se me ocurre nada, pero yo creo que ustedes me entienden. Quizás tanto trabajo de desapego hace inconscientemente que crees nuevas creencias limitantes. Exacto.
Y creo que esto va encapsulado a una teoría de abundancia, porque tanto apegarte a algo, estás emitiendo un mensaje al universo de que eso no lo tienes. Entonces me apego a las leyes de abundancia, hago los rituales, hago esto, lo otro, pero si no lo haces con la fe de que te va a funcionar, si no lo haces con la fe de que en realidad pase lo que pase, lo importante es que lo estoy intentando y ya. Si no lo haces con la intención de que voy a hacer 1001 cosas con tal de que funcione, estás emitiendo un mensaje al universo de que lo estás intentando porque no lo tienes aquí y ahora. De eso se trata. Entonces, hacer tanta cosa por manifestar abundancia, probablemente la estás alejando. Y si no sigues estos métodos de abundancia, porque yo llevé un curso de abundancia en realidad, de un mes, y las clases eran diarias, eran retos diarios, y habían cosas en las que, cool, me parecen súper geniales, pero había asuntos en los que digo, yo lo puedo entender como que si lo hago o no lo hago, igual va a ser, o sea, no es que igual va a ser, sino como que no pasa nada si no lo hago, igual la abundancia me va a acompañar, porque es un asunto de amar el dinero, amar la generosidad, no solo el dinero, sino amar todo lo que tienes, hasta de tu cepillo dental, que ni te das cuenta de que sin él no sería tan cómodo tu vida al iniciar tu día. O sea, eso, ¿no? Entonces creo que me jodería mucho seguir reglas o retos. Que, por ejemplo, uno de estos retos era agarrar un billete y pasártelo por todo el cuerpo. Y no le tengas asco, porque igual cuando tú vas a los restaurantes, o sea, es lógico esto que voy a decir. Si tú vas a los restaurantes, comes con cubiertos que miles de personas ya han comido, aunque lo hayan lavado y todo, probablemente miles de personas lo han comido, han pasado sus labios por ahí. Lo mismo con el dinero, o sea, ¿por qué lavarte la mano si tocas dinero si tantas personas lo han usado? Entonces, yo no resueno tanto con eso, y sentí que era como una imposición, ¿no? Pero quizás es por mis esquemas, y es algo que sino sinceramente no resueno, y simplemente no quiero seguir, porque digo, no, o sea, para mí ya. Podemos comparar con el ejemplo de los cubiertos, pero el dinero no lo lavan siempre, o sea, no sabemos en dónde ha caído. No sé, yo me imagino las peores cosas, ¿no? Entonces yo sin falta voy a intentar limpiarme las manos después de tocar dinero, después de subirme a un bus, después de tocar cosas donde las personas hayan tocado. Las personas que van a comer conmigo saben que siempre intento buscar la forma de desinfectar mis cubiertos. Entonces, eso, amigos, eso. Es algo que quizás podría limitarnos también. Como que digo, pucha, pero si no hago esto es que no estoy amando el dinero y el dinero se va a ir y todo. Las personas que sobrepiensan mucho, like me, creo que no sería bueno como que elegir este tipo de creencias o este tipo de formas de atraer abundancia. Ay, wow. En realidad tenía otro plan para hacer el podcast de hoy, que he traído mi cuaderno de apuntes, que hace mucho tiempo que no lo abro, y quería como que contarles, y es que hago journaling también ahí. Entonces quería hablarles, o sea, abrirlo y decir, wow, mira que esta idea o esto que se me ocurrió, porque se me ocurrió algo súper genial el 2 de enero, porque apenas lo abrí y dije, wow, hay muchas cosas aquí que puedo contar, y quería leerlos con ustedes, así como acabo de leer mis apuntes en el celular. Entonces ya lo dejaré para un siguiente podcast. Por favor, ayúdenme, envíenme energía para grabar podcast continuamente. Ya son 30 minutos. No quiero aburrirlos. Y no sé si los estoy aburriendo. Pero bueno, espero que el mensaje haya quedado. Que si resuenan con el mensaje, pues genial.
Nada de lo que digo es comprobado, pero tampoco es como que voy a decir que todo lo que digo es verdad o no. Simplemente quiero expresar lo que siento. Saben que para eso nació este podcast, principalmente para hacer catarsis. Entonces, sí, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí si es que escuchaste este podcast. Y si deseas ayudarme en algo, a difundir este podcast, te agradecería mucho que le hagas un screenshot al reproductor del Spotify mientras escuchas Sala Adentro Podcast y dejar un mensaje. ¿Qué tal te pareció? También me pueden escribir y genial, conversamos. Y sí, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Pueden encontrarme en Instagram como Lisbeth Rivera, 3_ seguidos, pero también creo que lo pueden encontrar como Sala Adentro Podcast. No estoy muy seguro, voy a investigar eso ahora porque me acaba de entrar el bichito de la curiosidad. Muchas gracias nuevamente. Gracias universo por todo lo que me han dado hoy, en serio. Nos escuchamos pronto. Adiós. Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.